Ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir: corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Con un cambio metodológico muy sencillo, hoy vamos a traer una explicación y tú vas a descubrir cuál es el misterio que estamos revelando. Siempre decíamos, vamos a revelar el misterio de 40, que es 5 por 8. Hoy no, hoy vamos a hacer la operación 5 por 8 y vas a descubrir el misterio de 40. Es un ejemplo. Bien, no tiene nada que ver con 5, ni con 8, ni con 40. Pero sí tiene que ver con un poco con los números. Vamos a ver. Empecemos por narrar un poquito de historia. De acuerdo al relato de la migración, de la salida, del éxodo, entonces dice la Escritura que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Eso dice el Éxodo capítulo 12, versículo 37. De acuerdo al libro de Números 3:46, el número exacto fueron 603,550 hombres, varones mayores de 20 años. 603,650. ¿Sí estamos? Muy bien. Bueno, ahora vamos al campamento. El campamento estaba distribuido, pues ustedes saben, en la mitad, la Mishkan, y 4 campamentos, uno al norte, otro al sur, otro al oriente, otro al occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de acuerdo al censo, había 62,700 hombres de Dan, 41,500 de Aser, 53,400 de Neftalí, 74,600 de Judá, 54,400 de Isaacar, 57,100, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son 603,550. Vamos a facilitarle las cuentas. Son 600,000, 150,000 a cada punto cardinal. Son más, pero 150,000 mayores de 20. A eso sumémosle otros 150,000 y tenemos varones y mujeres. Y a eso sumémosle suavemente otros 600,000 y tenemos los menores de 20. Ya tenemos 1,800,000 israelitas. Es una cifra muy aproximada a los datos que nos revela el libro del Éxodo y el libro de los Números. Bien, bueno, entonces ya tenemos un aproximado de 450,000 personas de Israel al norte, 450,000 al sur. Bien, también nos dice la palabra que capítulo 12, versículo 18, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. O sea, grande multitud de toda clase de gentes. Es grande multitud que traduce
grande multitud. Nunca hubo un censo de los pueblos y de las personas que salieron con los hijos de Israel. Pero supongamos suavemente que salió un grupo de personas de la mitad de los hijos de Israel. Serían 900,000 personas más. Serían 250,000, 225,000 personas al norte, 225,000 al sur. Y si sumamos eso a los 450 que teníamos, ya tenemos 675,000 personas en cada uno de los puntos cardinales. 675,000 personas al norte, 675,000 al sur, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hay más gente? Sí, claro, hay más gente. Tenemos los levitas. Los levitas harían una especie de primer anillo de seguridad. Dice el libro de Números, el número de los levitas que acamparon alrededor del tabernáculo. Dice, los levitas acamparán alrededor del tabernáculo para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Entonces, ellos acampaban ahí alrededor. ¿Sí? Eso está sumado a lo que habíamos dicho. Esto lo encontramos allí en el libro de Bamidbar, capítulo 1, versículo 53. Libro de Números. Sí. Esto es. Entonces tenemos por cada punto cardinal 600,000 personas. Estamos hablando de los seres humanos. Muy bien. Es los israelitas, de acuerdo al censo, más esa gran congregación, ustedes recordarán, en hebreo se denomina Erev Rav. Eso son la gran congregación, la gran multitud, que dice gran multitud de toda clase de gentes, Erev Rav. Entonces, 600,000 personas. Bien. Vamos a ubicar a esas personas en núcleos familiares, en pequeñas carpas. Vamos a hacer carpas para grupos de 6 personas. Digamos, 2 papás, 2 hijos, 2 abuelos, o padre, madre y 4 hijos, o como quieran. Vamos a hacer carpas de 6 personas. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer carpas de 3 metros por 3 metros. 3 por 3. Son 9 metros cuadrados. Y 1 metro para que haya un espacio entre carpa y carpa, como para no hacer una gran carpa de circo. Bien, entonces, para poder deambular, transitar calles y carreras. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a poner, son 600,000 personas en cualquier punto cardinal. Vamos a poner 100 carpas a lo ancho alrededor del tabernáculo después de los levitas. 100. En esas 100 carpas de a 6 personas, pues nos caben 600 personas. Tenemos que hacer 100 de ancho y 1000 carpas de fondo. Muy bien. Entonces son 3 metros de carpa y 1 metro de pasadizo. Son 4. 1000 carpas de fondo con sus respectivos metros de pasadizos. Entonces serán 4,000 metros de fondo y 400 metros de ancho. Ese es el
rectángulo del campamento de los hijos de Israel y la congregación de los Ereb Rab, que los vamos a poner allá al fondo, al fondo. Entonces, 4.000 metros de fondo son 4 kilómetros de línea de campamento al norte, 4 al sur, 4 al oriente, 4 al occidente. Muy bien. Ahora, dice la palabra que había adicionalmente a eso, dice, ovejas y muchísimo ganado. Muchísimo. Pues tiene que ser muchísimo porque pues para sostener el ritmo de los sacrificios y todo esto que estamos hablando, pues serían, si ya tenemos 1.800.000 hijos de Israel y los Ereb Rab, entonces tenemos tantos millones de personas, pues sería un mínimo de una oveja y un animal por persona. Entonces serían millones y millones de animales. Vamos a colocarlos allá, al pie de los gentiles. Los gentiles al fondo del campamento y después los millones de animales. No sé, vamos a ponerle un espacio de un par de kilómetros para el establo, corrales donde estén los animales. Después vienen los gentiles, después vienen los israelitas de las tribus y después los levitas. Y ahí sí, el tabernáculo. Entonces de aquí para allá, el tabernáculo, los levitas, 3 tribus de Israel, porque 3 por cada lado, los gentiles, las bestias, ¿ya? Entonces, si queremos cruzar, por ejemplo, para ir a visitar a un amigo gentil, pues hay que caminar 4 o 5 kilómetros, ¿verdad? Bien, muy bien. Ahora, si queremos ir a traer una oveja o un carnero o un becerro, pues hay que caminar 6 kilómetros o más. Bien, entonces, ahora sí vamos a leer un pedacito de la ley con su contexto para que lo podamos entender. En el libro de Deuteronomio, volvemos otra vez, vamos a leer capítulo 23 desde el versículo 9 y dice así la palabra: Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Esa es la primera parte. ¿Se acuerdan que había que sacar a la mujer de la casa si encontrábamos alguna cosa indecente? Si era muy velluda, si olía mal, si tenía mal sabor, si roncaba, si tenía gases, cualquier cosa indecente, ya era causal de divorcio. Bueno, aquí más o menos es la misma línea. Te guardarás de toda cosa mala. ¿Cuándo? Cuando estés en tiempo de guerra. Si hubiere, voy a leer el versículo 10, en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche. La impureza debe ser acontecida de noche. Parece que en este orden de ideas la impureza de día no contaminará. Saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Entonces está el texto. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar
en el campamento. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué clase de impureza? Porque la ley presenta básicamente, antes de este texto que estamos leyendo, presentaba el contacto con el muerto, lo cual te contaminaba y te hacía impuro. El flujo de semen, una polución nocturna, entonces también te hacía inmundo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero vamos a ver si este contexto es algo de esto. La lepra también te hacía inmundo. No podías entrar en contacto con muerto, con leproso o con semen. Bien, esos eran los 3 factores. Pero esto es algo diferente y el contexto nos lo dice. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Un lugar afuera. Entonces, ya sabemos, más allá de los 5 o 6 kilómetros que hay que recorrer para salir en línea del campamento del norte o del sur, porque pues si coge para otro lado, pues se va a meter a otro campamento. No, está ahí una bandera y un orden, y las tribus están establecidas por sus casas, por sus familias, etcétera, etcétera. Entonces tendrás un lugar fuera del campamento. ¿Cómo para qué será? Vamos a seguir leyendo. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, en ese lugar que debes tener fuera del campamento, cavarás con ella y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Ay, ya está claro. Entonces si alguno no fuere limpio por una impureza acontecida durante la noche, ya es una nueva. No es que le salió lepra, no es que tuvo flujo de semen, ni que se murió alguien de su carpa, sino que es un asunto excremental. Entonces dice, tendrás entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y cuando te voltees, cubrirás tu excremento. Cuando ya vas a enfrentar lo que sucedió. Bien, es la manera más o menos discreta de mencionar, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se podría contaminar un israelita en la noche estando en su tienda, en su carpa? Por la sencilla razón de que si él necesitara tomar su estaca e ir a el lugar a donde deben ir los 600,000 personas que están ahí contigo, eso es una gran ciudad, entonces pues van, es una peregrinación, digamos, como ir a visitar un monumento, un museo. ¿A dónde van? A un lugar que hay fuera del campamento, a donde vivan todos. Entonces van caminando, pero tienen que caminar cuadras y cuadras y cuadras, y 1 kilómetro y 2 kilómetros y 3 kilómetros. Entonces, ¿qué puede suceder? Un accidente. Si alguien tiene un problema de incontinencia, entonces no será limpio, y entonces por esa impureza acontecida esa noche tendrá que salir del campamento y quedarse afuera hasta que caiga la noche, y entonces estará así para que el campamento no tenga esa contaminación. Ahí lo dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. O sea, pues sería muy desagradable tener tantos israelitas en esas condiciones, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, por cuanto tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Debe oler, pues, más o menos, desde todas maneras. No sé si ustedes han estado en un campamento de refugiados, de ACNUR,
de la Cruz Roja Internacional, desplazados por terremotos, por marchas mingas indígenas. Un campamento huele a campamento. No es 20 niños en un campamento del summer camp, campamento de verano, Boy Scouts. No. Estamos hablando de 600,000 personas hacia el norte, 600,000 hacia el sur. ¿Se acuerdan ustedes que yo les conté de un famoso concierto de música rock por allá en el año 1969, en el mes de agosto, cerca de Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica? Fue el famoso concierto de Woodstock. La zona fue declarada zona de emergencia y de calamidad. ¿Cuánta persona asistió a ese congreso, a ese concierto? 600,000 personas. ¿Y estuvieron cuánto tiempo? 3 días. 3 días de música, paz y amor. Fue el lema de Woodstock. Y dejaron ese lugar vuelto una tragedia. Era lo que iba a decir. Estaba buscando la palabra tragedia. Ahora, ¿qué tal si Israel acampara mucho tiempo en ese lugar, como sucedió en Cádiz Barnea, en Sin, en Shur, en cualquiera de los 7 desiertos donde acamparon? Si la columna de fuego no se movía, si la Shekinah no se movía, Israel se quedaba allí. Y entonces, calculen ustedes, 600,000 personas haciendo su consignación diaria en ese terreno. Y cada vez tenía que ir más lejos y entonces cada vez sucedían más accidentes, porque tendrían que ir más y más y más lejos. Y la mamá llevando al niño: mamá, que quiero ir al baño. Vamos, mijito, pero había que llevar lonchera, porque eso era muy lejos, era ya un viaje. ¿Ves? Llevar lonchera, digamos, con maná para el camino, porque vas a caminar, digamos, 7 kilómetros y tienes que devolverte a la casa. Son 14 kilómetros. 14 kilómetros, son 14,000 metros. Son 140 cuadras. Imagínate una ciudad. Hay muchas ciudades capitales de estado y de departamento que no tienen 140 cuadras. Y son capitales. Y esa era la distancia de la carpa, o sea, de su casa al baño. Son apartaestudios tipo loft. ¿Dónde queda el baño? Allá. 7, 8 o quién sabe cuántos más kilómetros de distancia después de pasar los corrales de los animales. Bien, esto te da el contexto. ¿Por qué había esta ley? Y ahí estamos descifrando un misterio más. ¿Cuál es el propósito por el cual sale este planteamiento de ley? Deuteronomio capítulo 23. Cosas tan básicas, tan elementales, que son de tipo de la funcionalidad orgánica del individuo y que contaminarían el campamento. ¿Te das cuenta? Ahora traduzcamos a lo espiritual para salir de ese contexto que de por sí ya es desagradable. Nosotros vemos las láminas del tabernáculo. Lindo, es como una playa de Malibú en California, arena plana. No, imagínate lo que hay alrededor del altar de bronce, ¿sí? Esa condición, ese estercolero, ese hedor. Dios, es un matadero. No sé si has estado cerca de un matadero en tu ciudad, tu municipio, tu estado, tu departamento, donde quiera que vivas. Un matadero sin refrigeración. ¿Ves? Ya puedes calcular cómo se ve y a qué huele. No es lo que presentan las láminas de texto. Sacerdotes vestidos
No, pues de guayabera, blanca de lino. No, salpicados de sangre, vueltos, eso, con las vestiduras salpicadas de mucha suciedad, mucha cosa. Y entonces, ahora calcula, también muestran el tabernáculo y las carpitas lindas, más o menos 100 carpas. Es como un cuadro de unas vacaciones, de un high school. ¿Sí? Falta el bus amarillo parqueado a una cuadra para que después todos suban y se vayan nuevamente a casa. No, son miles, decenas de miles, centenares y centenares de miles de personas y millones de animales por cada punto cardinal. ¿Por qué crees que los pueblos no los querían dejar pasar? Moab y Amón no querían que Israel pasara por ahí, porque si pasan destruirían los cultivos, los bosques, los prados. Que si nos dejan pasar, no, den la vuelta, porque sería una calamidad nacional. Es mejor que entre uno de los huracanes que están poniéndole nombres de el alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Del alfabeto griego. Es menos devastador el paso de un huracán por la isla de Providencia que el paso de los hijos de Israel por cualquier parte. Entonces, nos da contexto histórico, nos da contexto de justeza. El otro día calculábamos, pues, cómo sería servir a las mesas en los días de los primeros conversos en Jerusalén. Aquí puedes calcular lo que significaba ir un momentico al baño y ya vengo, ¿sí? Entonces, tenías que pensarlo muy bien y ser atlético, tener buenos tenis Nike para poder llegar a tiempo antes de que sucediera una tragedia que te tuviera todo el día por fuera hasta que por la noche lavaras esa contaminación y pudieras volver a casa. ¿Sí? Bien, entonces espero haberte aportado, porque de esta manera empezamos a sacar un tren de aterrizaje que desmitifica. Vamos rompiendo, reventando las pompas de jabón, las burbujas con las cuales tú te has imaginado las cosas, para que las traigamos a un contexto de lo verdadero, de lo real, para que tengas un encuentro ¿con quién? Con el Dios verdadero y también el Dios vivo, el Dios real, no imagen mental, sino el que sea revelado en tu vida. Para eso estamos derrumbando altares, quitando leyendas, mitos, viejos paradigmas, para que ya la religión no sea más el refugio de nadie ni el escondite de nadie. Estamos ya delante de ese Ruaj HaKodesh que está soplando y el aventador está en su mano. Mis queridos amigos, una feliz noche. Me resta desearles eso y enviarles un fuerte abrazo. Mañana en la mañana estaremos en nuestro devocional. Hasta entonces.